Ya. En sí, pero este ejercicio que vimos anteriormente no es nada nuevo, es solamente la parte del cálculo del U de diseño. Después todo es lo mismo que la anterior ayudantía, no se preocupe. Ahora, este ejercicio de acá nos dice que es un intercambiador de calor de doble tubo que se utiliza para enfriar aceite y lubricante. Entonces ya tengo identificado cuál va a ser mi fluido caliente. El aceite y lubricante se compone de un tubo interior de pared delgada, me refiero al intercambiador de calor, cuyo diámetro es de 25 milímetros. Ya tengo el diámetro de lo que es el tubo central, me dice que es 25 milímetros, que conduce agua. Entonces ya sé que que dentro del del tubo central, que es el azul, va a fluir lo que es el agua, y este va a ser obviamente mi fluido frío. Si ya tengo que identificar mi fluido caliente, el otro va a ser el fluido frío. El intercambiador de calor opera a contracorriente, cuyo U de diseño es 60 watts metro cuadrado grado centígrado. Muy bien. Entonces ya tengo las propiedades de los fluidos, se tabulan a continuación. No a esta tablita que, si se fijan bien, ahí está el fluido frío y el fluido caliente, ¿qué nos da? Su densidad, su calor específico, su velocidad por el diámetro, su coeficiente de transferencia de calor y su número de Planck. ¿Qué nos pide? Si la temperatura de salida del aceite es de 60 grados centígrados, determine el flujo de calor y la temperatura de salida del agua. Me pide que haya Q y que haya T minúscula 2, que haya esta temperatura, porque ya tengo ambas temperaturas del fluido caliente, T1 y T2. Ya me dice que T2 es 60. Entonces, como tengo, miren, no nos dice nada del flujo másico, pero en el dibujo está, ¿ya? En el dibujo está lo que es el flujo másico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar el flujo de calor. Venimos acá. Vamos a utilizar la ecuación obviamente, del fluido caliente, con el fluido caliente. ¿Por qué? Porque es del que tengo las dos temperaturas. Del frío solo tengo el de entrada y no tengo el de salida, así que tendría dos variables, no me serviría. Entonces, con esta ecuación, me fijo si tengo todo, tengo las temperaturas, las tengo. Tengo el flujo másico, lo tengo, me lo da el dibujo, y tengo el calor específico, lo tengo también porque me lo da la tabla. Fíjense, ahí está la tabla, me dice que el CP es del fluido caliente, que es el aceite, 1,9. Entonces, como ya tengo esos datos, 0,1 por 1,9 por la diferencia de temperaturas, me sale un flujo de calor de 7,6 kilojoules sobre segundo, que esto es igual a kilowatts, ¿no? Entonces, así hallo el flujo de calor, y como ya tengo el flujo de calor, va a ser súper fácil hallar la temperatura de salida del agua, T minúscula 2. Entonces, vamos a utilizar la ecuación de flujo de calor, pero con el fluido frío, con las minúsculas. Despejamos, primero nos fijamos qué variables tenemos. Tenemos el flujo de calor, lo tenemos el flujo másico y el calor específico. El flujo másico lo tenemos, está aquí, fíjense. Y el CP del agua, que es el fluido frío, lo tenemos, también lo tenemos, es 4,2. Entonces tenemos ambos, y tenemos también la temperatura 1, que es 30 grados centígrados. Lo único que tengo que hallar es la temperatura 2, que es lo que me pide el inciso. Despejo y me queda así la ecuación, reemplazo y así hallo la temperatura 2, 48 grados centígrados. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Todo claro. Entonces, como ya tengo la temperatura 2, ya terminé de hallar el inciso A. No me queda, ahora me voy al inciso B, que me pide determinar la longitud del intercambiador de calor. ¿Cómo hallo la longitud del intercambiador? Tienen que anotarse en su formulario todas las ecuaciones que tengan disponibles. Desde ahorita les digo que tienen que tener su formulario sí o sí, porque revisar en los apuntes a veces es complicado y no van a poder durante el examen. Más fácil es un formulario. Entonces, cuando ustedes vean su formulario, van a ver que la única ecuación que tienen para hallar la longitud es esta de acá. Fíjense, AT.
Y como AT en este caso es igual a A sub 0, ¿por qué? Porque es de tubo de pared delgada. Cuando son tubos de pared delgada, ambos son iguales. ¿Ya? Entonces, eso igual tienen que anotárselo. Como ya identificaron qué ecuación van a utilizar, se fijan qué variables necesitan. Necesitan el diámetro, necesitan, necesitan el diámetro y necesitan el área de flujo del tubo central. Entonces, lo que sí tienen es el diámetro, pero lo que no tienen es el área. Entonces, ¿cómo van a hallar el área? A sub 0. Tienen que fijarse en la ecuación del flujo de calor. Tiene otra ecuación que es esta de acá, que es donde está el U de diseño, el A sub 0 y delta de temperatura. Entonces, se fijan si pueden utilizar esta ecuación y sí pueden, porque tienen el flujo de calor, tienen el flujo de calor, también tienen el U de diseño y delta de temperatura no lo tienen, pero lo pueden calcular porque delta de temperatura es igual a la media logarítmica. Y la media logarítmica es simplemente las diferencias de temperatura, ¿no? Este es del calor, del caliente, y este es del frío, ¿no? Ya habíamos hablado de eso en la anterior clase, dividido entre la logarítmica, el logaritmo natural del caliente arriba y el frío abajo. Ya tenemos todas las temperaturas, así que simplemente podemos hallarlo. La delta de temperatura, 39,99 me queda a mí. ¿Ya? Entonces ya tenemos todo, simplemente despejamos a sub 0 y nos queda un valor de 3,16 metros cuadrados. Entonces, como ya tengo a sub 0, ya puedo y despejo lo que es la longitud. Me quedaría a sub t o a sub 0, hace lo mismo, dividido entre pi por el diámetro. Y el diámetro sí lo tengo en el enunciado. 25 milímetros. Así que reemplazamos ahí, sería 25 milímetros es 0,025 metros. Y AT va a ser 3,16 metros cuadrados. Y la longitud me quedaría 40,23 metros. Y ahí acabaría el ejercicio. ¿Tiene alguna duda hasta ahí? Una pregunta, el flujo de calor tendríamos que pasarlo a watts, ¿no? Porque estaba el 7,6 en kilowatts, creo. ¿El flujo de calor? Sí. Si te das cuenta, kilojoules segundo es kilowatts, así que simplemente tendrías que colocarle kilowatt en vez de kilojoules segundo. No hay ninguna conversión, sería 7,6 kilowatts, ¿no? No, yo decía por las unidades, porque para Ah, reemplazar, ¿no? sí, Aquí en la fórmula de área. sí, hay que ponerle. Yo las puse directo porque es mucho para escribir, pero sí, tienes razón. El U de diseño, por ejemplo, aquí, por ejemplo, el U de diseño, fíjense que está en watts y su flujo de calor está en kilowatts. Entonces, ahí es cuando tienen que tener cuidado igual. Fíjense, aquí el U de diseño está en watts. Lo vamos a anotar. Está en watts y su flujo de calor está en kilowatts. Entonces, ahí es cuando tienen que tener cuidado. Si el flujo de calor es 7,6 kilowatts, lo transforma a watts, sería ¿cuánto? 7500, 7600, perdón. ¿No? Antes era 7,6 kilowatts y ahora va a ser 7600 watts. Entonces, watt con watt se van a poder simplificar. Mucho cuidado ahí. Gracias por la observación. ¿Entendieron esa partecita de las unidades, ¿no? Que tienen que estar igual? Si una está en kilowatt y la otra en watts, tienen que llevarla a ambos en watts, a watts o ambos a kilowatts, pero tienen que ser las mismas para que se puedan simplificar. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, gracias. Ya, Sí, el ingeniero, la verdad, como es doble tubo, no es nada complicado, es simplemente lo que hemos visto. En realidad, el ejercicio más complicadito que hay de este tema es cuando hay incrustación, lo que vimos la primera ayudantía de este tema. Esa partecita sí se las recomiendo que la estudien bien porque es posible que entre.
Creo que he entrado ya 2 veces en 2 semestres y tal vez algo parecido haga. Háganse el formulario y ténganlo bien escrito, porque escribir mal una fórmula ya es la muerte. Y las unidades también, sepan transformar unidades. Tabla de conversión, se las pasé, ¿no? En mecánica de fluido. Esa misma le va a servir para estas unidades. No, no es nada del otro mundo. Entonces, ahí vamos a quedar, chicos. Cualquier duda que tengan, me preguntan nomás. Harrison, Y mejor si hablas con el ingeniero para que le mostres más o menos qué es lo que hemos hecho, porque la verdad que con él no hemos hecho ni un ejercicio. Entonces no claro, tenemos idea de qué nos va a preguntar. Así que para que no, mejor si puedes hablar con él y le mostras más o menos qué hemos hecho para que él tenga idea de qué es lo que hemos practicado. ya. ¿Ya? Sí, claro, yo le paso las diapositivas a él también para que vea lo que hemos avanzado. Porque igual cuando es su semestre, digamos, él lo que enseña, de eso pregunta. Así que si yo les enseñé esto, ojalá les pregunte lo mismo. Se lo voy a Sí, pasar, pero por eso te digo, porque supuesto, o sea, en semestres normales lo que él hace es preguntar los mismos ejercicios que él explica en clase, pero con él no hemos hecho nada de ejercicio. Entonces, por eso te pido que porfa le mostres para que después en el examen no nos ponga algo que no sí, hemos aprendido, digamos. sí, claro. Ya, se lo voy a pasar al ingeniero, le voy a hablar y le voy a mostrar lo que hemos hecho. No se preocupen. Gracias. Entonces ahí vamos a quedar, chicos. Se cuidan. Nos Gracias, vemos. auxiliar. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.